Lucas capítulo 12, San Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 45. Si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Quisiera continuar este estudio y hablar sobre las actitudes que agradan a Dios y las actitudes que no agradan a Dios. El Señor Jesucristo tenía una seguridad de que su vida agradaba a su Padre, y tenemos el escrito en Juan capítulo 8, versículo 29. Dice el Señor: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es muy difícil que nosotros podamos decir lo mismo, que hacemos siempre lo que le agrada. Pero cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe tener muy presente ese deseo de hacer siempre lo que le agrada a su Padre. También Dios dio confirmación que su Hijo le agradaba, como podemos leer en Mateo 12, versículo 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Y capítulo 17, versículo 5 de San Mateo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: esto es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y aunque esto habla de Jesucristo, nosotros podemos tomar esto para nosotros, que Dios también va a confirmar tu vida y mi vida. Si andamos agradando a Dios, podemos tener la certeza que el Señor va a confirmar nuestras vidas. Si en secreto nosotros agradamos a Dios, en público Él nos va a bendecir. Ahora vamos a mirar los que no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, por ejemplo, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente carnal, la mente humana, la mente que no ha sido regenerada, la mente que no ha sido transformada, la persona que no ha sido transformado por Cristo no puede agradar a Dios. Aunque se sacrifica, aunque viene a iglesia, aunque da ofrenda, aunque se da su cuerpo para ser quemado, si no es cambiado, si no es nacido de nuevo, no puede agradar a Dios. Todos sus esfuerzos religiosos son, según la Biblia, solamente hojarasco y solamente obras muertas. Nosotros no estamos en contra de buenas obras, pero hay obras muertas y hay obras vivas. Y la obra viva es la obra que está hecha en obediencia a Cristo por la fe, y la obra muerta es la obra que está hecha en obediencia a una religión sin fe. Abel y Caín ofrecieron al Señor. Abel ofreció por la fe en obediencia el holocausto, y Caín ofreció presuntuosamente su ofrenda. No tenía fe, sino tenía presunción, porque la base de nuestra fe es la palabra. Y mientras Dios no te ha dicho algo, y si tú lo haces, no está haciéndolo por la fe, sino porque a ti te parece así. Y Caín fue rechazado y Abel aceptado.
Entonces la mente carnal, los pensamientos humanos, la racionalidad, nuestro intelecto sin que Cristo influye es muerta. No puede agradar a Dios. Nuestras ideas, nuestro parecer, que yo creo así o yo creo así, no podemos agradar a Dios. Podemos agradar a Dios cuando hacemos según su voluntad, actuando por la fe. En Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. No solamente creer en Dios, no solamente creer que hay Dios, sino creer que Él te va a contestar cuando tú te acercas a Él, cuando tú le buscas. Una cosa es hablar y pedirle, otra cosa es acercarse, no es lo mismo. Podemos pedir a Dios y no acercarnos. Se acerca a Dios en el corazón de una actitud que quiere estar cerca de Él. De pedir se puede pedir a un rey lejano, mientras no quiere estar con Él. Solamente quiere un favor de Él. Podemos pedir a Dios un favor y no acercarnos a Él. Pero el que quiere acercarse al Señor puede saber que el Señor le va a contestar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No son los sacrificios, no es lo que pagas, ni lo que das, ni lo que haces, sino su fe que se acerca a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Nosotros cuando le dudamos de su palabra, dudamos de esta Biblia, dudamos de sus promesas, no podemos agradarle. Por lo mucho que lloramos, por lo mucho que clamamos, por lo mucho que venimos al altar, Señor, ayúdame. Mientras no crees, no agradas a Dios. Otra persona con menos oración, con una fe viva, recibe enseguida lo que ha pedido. La fe agrada a Dios y la incredulidad es un insulto a Dios. Él siempre ha sido insultado por la incredulidad de su pueblo. Por la incredulidad, Israel no pudo entrar en la tierra prometida. Y nosotros no podremos entrar en las promesas de Dios, ni tomar la tierra que Él tiene prometido para nosotros, si no hay fe. También podemos agradarle en nuestro camino, en nuestra actitud con los demás hermanos. Es muy importante que nosotros notemos que la relación humana son muy importantes para agradar a Dios. Hay muchos que solamente piensan en que Dios se ha agradado con ellos, pero no se dan cuenta que cuando nosotros hacemos mal a otro, estamos pecando contra Dios. Romanos capítulo 14, versículo 7, por ejemplo, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El deseo de agradar a Dios es el deseo que nos va a levantar de la escoria, del fango, del nivel en que estamos y nos va a poner en un estado mucho más superior como humanos y como cristianos. El deseo constante en nuestro corazón de vivir en su presencia, de andar delante de Él. Ese es el deseo que cambia y transforma el hombre. Lo que destruye el hombre, lo que hunde el hombre, es el deseo siempre de agradar a sí mismo. Y es tan arraigado el corazón humano que siempre queremos vivir para nosotros. Dijo San Pablo, para mí el vivir es Cristo. Pero dice el corazón natural, la mente carnal, para mí vivir es para mí. Yo quiero vivir para placer, para comodidad, para seguridad. Vivo para mí. Y el que vive para sí es el que está muerto mientras vive. El que vive para Cristo es el que está cambiándose y levantándose cada momento. La mente carnal es enemistad contra Dios. Los que no tienen Cristo en su corazón no pueden agradar a Dios por lo mucho que se quieren esforzar, porque no se someten a la ley de Dios.
Su corazón está en rebelión contra Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios cuando cada uno quiere hacer lo que le da la gana? Es la fe y la sumisión lo que nos hace agradable a Dios. Es la incredulidad y la rebelión lo que hace enojar a Dios. Y por eso la raza humana será juzgada por su rebelión contra Dios, contra su Creador. Mientras hay rebelión en nuestros corazones, no podemos jamás agradar a Dios. No son nuestras lágrimas, sino nuestra fe y nuestra sumisión. Y luego en este mismo capítulo, en el versículo 15, por ejemplo, dice: por si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Significa que cada uno es precioso en la vista de Dios. Aunque nosotros a veces no estimamos al hermano como debemos estimarlo, pero en los ojos de Dios cada uno es precioso. Entonces San Pablo estaba hablando de un tema real en aquel tiempo de comida o bebida. Y algunos que tenían la conciencia más abierta podían comer y beber, y otros se contristaban, se ofendían. Entonces dice San Pablo: no hagas que por la comida tuya, la libertad que tú tomas, se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 20: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, o no destruyes, no hagas ofender un hermano por alguna ofensa, por algún insulto, algo que tú le has dicho que haga, que has hecho a ese hermano caer. Podemos agradar a Dios si nosotros, como dice el versículo 17 y 18, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir, no hacer mucho énfasis en las cosas de poca importancia, ofendiendo a muchos. Yo recuerdo en Málaga que estaba yo tratando con una mujer. En aquel tiempo los vestidos eran un poco altos, encima de las rodillas. Invité a un pastor para que predicara esa noche. Antes de predicar, enseguida vio a esta hermana que la rodilla se le mostraba y venga a atacarla. Y si no fue por la gracia de Dios, se hubiera escapado de la iglesia. Predique el evangelio primero, luego las faldas se arreglan en su tiempo. Además, las modas van bajando y subiendo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni las uñas ni el pelo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Arreglamos lo de dentro, lo de fuera se arreglará. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En esto sirva a Dios, sirva a Cristo. ¿Qué significa? Servimos a Cristo no dando tropiezo a nuestros hermanos, al contrario, edificándonos en amor. El que hace así, sirva a Cristo y es aprobado también por los hombres. Colosenses capítulo 1. Yo creo que casi hay más personas perdidas hoy en día por malos ejemplos y ofensas más que por los vicios. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el deseo de Dios para nosotros cristianos, nuevos y maduros, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Te pregunto, ¿tu vida es dirigida según este texto, según esta meta, andando como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra? Hay muchas buenas obras y cada uno tiene una obra que hacer. Y Dios quiere que nosotros miremos hacia el cielo y digamos: Señor, quiero agradarte con mis pensamientos, con mis palabras, con las actitudes de mi corazón. Segundo Timoteo 2:15.
Procura con diligencia, lo que nos falta muchas veces, la diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es importante lo que piensen los demás, pero mucho más importante lo que piensa Dios. Y el que vive en los ojos de Dios y está agradándole a Dios, él estará aprobado también de los hombres espirituales. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Volvamos a Colosenses otra vez y miremos cómo debemos trabajar. Y aquí San Pablo nos explica en Colosenses 3, 23, la forma en que debemos trabajar. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Se puede notar muy claro cuando estamos trabajando físicamente los que lo hacen de corazón y los que no lo hacen de corazón. Todo lo que hagáis, sea hombre, sea mujer, en la casa, en el trabajo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por eso, cuando estuvimos trabajando, hablé con unos hombres al lado de la obra y cuando vieron a nuestros hermanos trabajando, dice, ¿qué tipo de personas son estos? Estaban trabajando no por dinero, sino por amor. Y trabajaban el doble que los demás. Gloria al Señor. Colosenses 3, 13. Soportándoos unos a otros, también es una forma de agradar a Dios, cuando soportamos los unos a los otros. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, que de vez en cuando surge, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Filipenses, solamente Biblia, ya lo sabes, porque la Biblia es lo que cuenta, no mi opinión. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. También agradamos a Dios cuando nosotros vamos creciendo, que no seamos siempre niños fluctuantes. Gracias a Dios por los niños. Pero es tiempo que nosotros vamos creciendo, como habla la Biblia de Jesucristo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Cada niño espiritual debe crecer en sabiduría y estatura espiritual y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo es nuestro ejemplo. El crecimiento de Cristo debe ser el crecimiento nuestro. Y Jesús crecía en sabiduría. Y Juan, y Pepe, y Paco, y José crecía en sabiduría y en estatura. Estatura significa su crecimiento espiritual en que puedes llevar más carga y más trabajo. Es la recompensa de los que crecen, le dan más carga. También cuando nosotros nos sacrifiquemos en dar de lo que Dios nos ha dado, de compartir, es una cosa muy agradable a Dios, aunque usted piensa que no, pero sí. En Filipenses capítulo 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice San Pablo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, nota la palabra, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando yo estuve predicando en México, yo recuerdo una vez que tuvimos que predicar en un pueblo, y estaba muy al interior, y el coche casi no pasaba por los caminos tan estrechos. Y los hermanos de la iglesia con sus machetes cortaron cactus para que el coche podía pasar, yo podía llegar. La mayoría de la iglesia no tenían zapatos, usaban trozos de neumático con unas cuerdas.
y eran sumamente pobres. Y hay en la vida de cada misionero escenas que se le quedan muy grabado. Y esa fue una de las escenas que más se me ha quedado grabado en mi vida como misionero. Y después de predicar unos 3 días, este pequeño grupo de hermanos y hermanas en casi selva de México, después, cuando nos metimos en el coche para ir, llegó un hermano de la iglesia, el tesorero, con sus manos llenas de todo lo que habían recogido. Y puso la cabeza dentro del coche y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, cayendo sobre mis manos, y me dio esta ofrenda en nombre de la iglesia, que para ellos serían, en comparación a una iglesia como nosotros, sería 10 millones. Era todo lo que tenía. Y llorando él y comencé a llorar yo y las lágrimas nos mezclaban cuando dijeron gracias hermanos por traernos el Evangelio. Eso me quebrantó tanto. Y aquí dice San Pablo, he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No todas las ofrendas son agradables a Dios según el espíritu en que lo da, según cuánto te queda también. Porque se da solamente un poco y te queda mucho, entonces no es tan agradable, pero se lo da de corazón y es de sacrificio, entonces es muy agradable a Dios, como leamos en Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Tú no tienes que dar lo que no tienes, pero lo que tienes tenemos que ser responsables de Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y durante los años yo he visto esta iglesia crecer, y según la iglesia crezca en diezmos, va creciendo también espiritualmente. Y quiero decir claramente a todos los nuevos convertidos que Dios pone claramente que el mínimo que debemos dar es el diezmo. Hay algunos que están dando su tiempo, otros que dando el dinero, pero el diezmo pertenece al Señor. Y en vez de gastarlo en vino y cigarros, póngalo en la obra del Señor y verás como Dios te bendice. Cuando comenzamos nuestro matrimonio, comenzamos dando 60% a la obra de Dios. Y ya en vez de 60%, más del 95%. Porque Dios está bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Y así el que pone a Dios primero y el que cumple con la palabra de Dios, Dios le bendecirá. Tú comienza con lo que tienes, aparte los diezmos al Señor y Dios te bendecirá. Al contrario, pagarás por otro lado lo que robas de Dios. También tenemos que agradar a Dios en la obediencia, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17. El versículo que continúa, que sigue, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La obediencia siempre agrada a Dios y la desobediencia le desagrada al Señor. La Biblia dice que ni Cristo agradó a sí mismo, sino agradó a Dios y murió por nosotros. El espíritu del cristiano no es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, sino lo que sirve a otros y lo que agrada a Dios. Cuando nosotros actuamos de esta forma, vamos creciendo. Cuando actuamos de forma egoísta, vamos disminuyendo. Entonces, ahí hemos hablado de Lucas capítulo 2, del hombre que dijo en su corazón, aunque no lo dijo con su boca, en su corazón dijo, mi Señor tarda en su venir. Es una actitud muy mal que produjo un descuido. Una actitud mala es el descuido de su alma. Mi Señor tarda en su venida, o nadie me está mirando, o nadie sabe lo que estoy haciendo, o el pastor no está por aquí. Cualquier actitud que produce un descuido es una actitud que desagrada a Dios. Una actitud correcta es una actitud
que siempre está mirando hacia el cielo y decir, Señor, lo que tú quieras es lo que yo quiero hacer. Señor, quiero agradarte con mis pensamientos, con mis actos, con mis decisiones, teniendo un deseo ardiente de agradar a Dios. No sirviendo al ojo, pero con simpatía, con el labor de Dios, no como jornaleros, sino como colaboradores. Otra actitud muy mal es decir, pues mañana, otro día, cuando tengo más tiempo. Y la Biblia dice que Abraham salió muy temprano por la mañana cuando tenía que sacrificar a Isaac. No hacer lo mínimo posible o atardarlo, atrasarlo lo máximo, sino lo más rápido posible. Tengo que hacer algo, vamos a hacerlo rápido. Tengo que sacrificar algo, vamos a hacerlo rápido. Dios ha estado hablando con algunos de vosotros y en vez de obedecer han ido dejándolo. Eso desagrada a Dios. Si Dios te ha hablado, rápido, haga lo que Dios te ha dicho. No buscando excusas, decir pues luego o excusándote. Todas esas actitudes desagradan a Dios. No hacer lo mínimo, sino lo máximo. No ir dejándolo para otro día. Dios habló a Abraham, dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo en un monte donde yo te voy a enseñar. Y si fuera yo, pues me levantaría muy tarde y me saldría más tarde todavía o dijera que no. Pero la Biblia dice que temprano a la mañana. Dice, lo tengo que hacer, lo hago enseguida. Tú tienes que cortar una relación pecaminosa, hágalo enseguida. Tienes que dar los diezmos, hágalo enseguida. Tienes que obedecer al Señor, hágalo enseguida. Tienes que dejar de fumar, ¿por qué ir arrastrándolo? Haga enseguida. Lo que es el temor de Dios, algunos no han podido entender lo que significa el temor de Dios. El temor de Dios es un intermedio entre un deseo de agradarle y un temor de ofenderle. Un deseo fuerte de agradarle y un temor de ofenderle. Eso es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Así que en resumen, el que anda en el Espíritu, el que tiene la mente renovada, el que es nacido de nuevo, el que está siendo guiado por el Espíritu Santo, el que tiene una actitud correcta delante de Dios, tratando de agradarle, es el que está andando conforme a las Escrituras, no viviendo para sí, sino viviendo para otros y para el Señor. Y el siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo según su voluntad, fue castigado severamente. Nosotros no podemos solamente vivir para esta vida, hermanos. El que vive por esta vida será una vida frustrada. Si yo solamente recibiera los galardones, la recompensa en esta vida, yo creo, como dice San Pablo, sería de todos los hombres lo más infeliz que hay. Él dice lo más miserable. Pero yo vivo no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Y yo sé que un día u otro tendré que estar delante de la presencia de Dios. Yo sé que ayer comencé a predicar con 24 años y hoy se han ido como un abrir y cerrar de ojos. Y pronto tendré que aparecer delante del Señor a dar cuenta por la vida que he vivido en este cuerpo. Y vosotros también. Tendremos que dar cuenta y es ya importante que nosotros comenzamos aquí mismo de agradar a Dios. Y el siervo que dice, mi Señor tarda en venir y comienza a maltratar lo demás, es el que está en gran peligro de ser cortado y su parte con los hipócritas y los infieles. Delante de Dios estamos, delante de Dios caímos, delante de Dios es nuestra vida. Y hermanos, es muy importante que tengamos esta actitud correcta. Señor, quiero agradarte. Yo quiero oír tu voz del cielo que dice, esto es mi hija, esto es mi hijo, en el cual tomo complacencia. Y lo tendrá muy profundo en tu corazón. Sentirá la sonrisa de Cristo o sentirá la tristeza de Cristo. ¿Tú quieres saber si Cristo está sonriendo sobre ti? ¿Quieres saber? Se lo explico claramente y puedes saber claramente si Cristo está sonriendo o está desagradado contigo.
esta prueba. ¿Cómo le ha caído este mensaje? Si le ha gustado, Él está sonriendo a ti. Si está escondiendo tu cabeza detrás de alguien, que se termine este mensaje rápido, y este hombre le han dicho todo lo que he hecho yo, eso sí que Dios está contristado contigo. ¿Me entiendes? Si tú has sufrido es que Dios está contristado con tu vida. Y si Dios te ha bendecido y estás gozando, entonces Dios está agradado contigo. Si estás viviendo según la palabra, no tienes por qué sentir mal. Y si se siente así, ¿cuánto más cuando en un día te presentes delante de Dios? ¿Cómo estarás? Es mejor que pasamos revisión ahora que no después. Y la Biblia dice que el que se juzga no será juzgado. Pero si nosotros no nos juzguemos, entonces seremos juzgados para no ser condenados con el mundo. Y esos juicios a veces son bastante duros. He tenido algunos en mi vida y son duras. Mucho más fácil que usted se juzga, porque cuando Dios comienza a disciplinar y castigar, tiene mano un poco dura. La Biblia dice, humíllate delante de Dios. Pero el que dice, Señor, humíllame, ay de él, porque Dios sabe humillar, pero bueno sabe humillar. Pero si nosotros nos humillemos, no seremos humillados. Porque el que se humilla será ensalzado. Y el que se levanta la cabeza un poco, pronto lo tendrá que bajar otra vez. Y el que entra al salón y toma el asiento preferido, pronto será llamado que baja. Pero el que se baja, pronto será ensalzado. Esa es la ley de la Biblia, la ley del universo que nadie puede cambiar. Entonces solamente quiero decir que nadie vive para sí, ni muere para sí. Tú que estás aquí no trata de agradar a los hombres, sino trata de agradar al Señor. Y estoy convencido que los que andan correctamente con Dios andarán correctamente con sus pastores. El 99%. Siempre habrá una equivocación humana, pero el 99% estarán ellos agradados contigo. Vamos nosotros a decir, Señor, que la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca sean agradables a ti. Que mi trato con mis compañeros y compañeras sean agradables a ti. Que no hago tropezar a un hermano o una hermana por mi forma de ser o mi actitud maligna. Señor, que limpie mi ojo, que tenga una actitud clara y un punto de vista bastante claro, para que mi cuerpo sea lleno de luz. Y Señor, que no estoy condenado siempre diciendo mañana cuando puedo hacerlo hoy. Si Dios te ha hablado, hágalo hoy. No deja para mañana lo que puedes hacer. Si Dios te ha hablado de los diezmos, no lo dejas. Aunque tiene 10, aparte las horas que entregas al Señor, aparte las horas. Si no tienes dinero, tu fuerza es tu diezmo. En África muchos sitios no tienen ni dinero, pero tienen 10 gallinas, dan una. 10 vacas, un becerro. En sus ojos debemos vivir. Dios está mirándote, Él te conoce, Él te conoce. Y Él sabe tu corazón. Y Él sabe si profundamente tú tienes deseo de agradarle y tienes temor de Dios, Él lo sabe también. Él sabe si tiene fe o se le está dudando, Él lo sabe también. No hay nada ni nadie oculto a la presencia de Dios. La palabra de Dios ha hecho desnuda cada corazón. No hay corazón aquí que está tapada, todo está desnudo y descubierto. Delante del Señor vamos a arrepentirnos. Delante de Dios vamos a presentar nuestras vidas. Señor, yo quiero vivir en tu presencia. Quiero agradarte en todo. Y quiero sentir la presencia de Dios en mi vida constantemente como tú lo has manifestado a Jesucristo, porque Él siempre te ha agradado. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Oremos al Dios. Padre Santo, delante de ti estamos. Escudriña nuestros pensamientos y nuestros corazones, porque no queremos ser jornaleros, sirviendo al ojo, sino haciendo de corazón lo que tú nos has mandado. Sabemos, Señor, que tú has dado tu vida por nosotros y todo lo que podemos dar es poco para ti. Líbranos, Señor, de la hipocresía y del amor fingido. Líbranos, Señor, de toda mentira y que seamos transparentes en tus ojos.
porque al fin y al cabo solamente lo que tú dices es lo que será dicho. Lo que dicen la gente, lo que dice la multitud no significa mucho, sino lo que tú decides y lo que tú dices. Y aunque la gente nos aplauda, tú has dicho en tu palabra que es de alta estima entre el pueblo, es abominación a Dios. Señor, a veces tenemos que sufrir tribulación y persecución, pero queremos agradarte, Señor, queremos obedecerte. Algunos no entenderán, pero queremos agradarte, Señor. Queremos vivir en tu presencia, porque un día tendremos que estar delante de Dios y dar cuenta por todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos hecho. Y nosotros, tus siervos que sabemos tu voluntad, debemos prepararnos. Tú nos estás hablando de prepararnos y prepararnos. Prepararnos en todo aspecto para el futuro. Ayúdanos, Señor, de prepararnos para nuestro encuentro contigo. Señor, sabemos que hay almas que no están preparadas, que están muy lejos de ti y que se tienen que dar cuenta por sus vidas irán al infierno. Pedimos por ellos, Señor, que tú les hablas, que se entreguen a ti de todo corazón, que no dejan para mañana lo que pueden hacer en esta misma noche y arreglar sus vidas delante de ti con una decisión y una fe, diciendo, Señor, quiero agradarte a ti. Piensa un momento en lo que te he hablado. ¿Dónde estás en la presencia de Dios? ¿Cómo está tu corazón? No puedes evadir la verdad. La verdad te buscará por cualquier camino que tomas y tendrá que confrontarse con la verdad, porque la verdad es Cristo. ¿Qué harás? ¿Dónde estás? Piénsalo bien. Cristo te está llamando. Si vienes a Él y si te acercas a Él, Él te acercará a ti. Excusas, mentiras no sirverán. Cristo te llama. Te llama. Ven a Él. Agrádale en todo y Él te librará.